Preparado hoy se llama Señor, abre corazones a tu voz. ¿Cómo se llama? Señor, abre corazones a tu voz. Y mira, hay algo muy importante, y es que nosotros siempre estamos preocupados y pensando por otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra familia. Y a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo decirle a Dios que sea Él quien toque cada persona, que toque cada corazón. Y hoy vamos a ver un tema muy especial acerca de esa forma de oración que nosotros podemos hacer para que el Señor abra corazones en la familia, en los amigos, en mucha gente, porque solamente Dios tiene el poder de abrir esos corazones. Y quiero que vamos al libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 11, y este es el segundo viaje de Pablo en las misiones que él emprendía para llevar el evangelio. Y dice en el versículo 11, dice: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia, y al día siguiente, vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional, qué pena, sí. Volvamos al 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia. Ahí sí. NBI, por favor. NBI, ¿no? Ok. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos, ¿cuántos días? Varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, versículo 14, se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor, ¿qué hizo? Le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. 15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. ¿Y qué? Y nos persuadió. Entonces cuenta que ellos se fueron y estaban en Filipos, y allí ellos, se dice que el sábado salieron, Pablo, estaba Lucas, Timoteo estaba con ellos, y salieron a reunirse por el río. ¿Por qué por el río? Porque en Filipos no había sinagoga donde ellos se reunían a orar, a leer las escrituras, porque habían muy pocos judíos, muy pocos creyentes, y históricamente para poder fundar una sinagoga necesitaban mínimo 10 hombres judíos que apoyaran para construir y hacer una sinagoga. Parece que no había quórum en ese tiempo, entonces se reunían cerca del río, en las orillas del río. Y dice allí que yendo allí, dice, nos pusimos en el 13, volvamos al 13, salimos, fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Encontraron unas mujeres que se habían reunido a hablar de Dios, y ellos empezaron a evangelizar, empezaron a hablar acerca de Cristo, y dice que una de esas mujeres en el 14 se llamaba Lidia, adoraba ¿a quién? A Dios. Era de la ciudad de Tiatira. Ustedes se acuerdan que en Apocalipsis hay una escritura a la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Que hubo finalmente en Filipos. Y dice, y vendía telas púrpura. El hecho de que tuviera y vendiera telas de púrpura decía que era una mujer muy adinerada, porque normalmente para poder conseguir la púrpura con la que teñían las telas reales de los reyes, eso lo hacen con unos moluscos especiales, con esa tinta natural, y era muy costoso. Esta era una mujer que tenía un negocio poderoso en ese tiempo. Y dice que vendía telas de púrpura, y mientras escuchaba, mire lo que sucedió tan tremendo. Dice que el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y nosotros en muchas ocasiones
nos desesperamos cuando hablamos con la gente y les decimos, mira, y les comunicamos el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Y muchas veces a nosotros nos preocupamos como si fuéramos nosotros mismos los que pudiéramos lograr que ese corazón se abriera, ¿cierto? Pero realmente es Dios quien hace que ese corazón se pueda abrir, solamente Él. Entonces es válido que nosotros podamos orar por gente que amamos, que queremos que reciban del mensaje de salvación, pidiéndole al Señor que abra esos corazones. Es algo importante. No, es que mi suegra es más dura que... No, es que mi amigo, es que mi primo. No, hay que orar y pedirle al Señor, Señor, por favor, abre ese corazón. Abre ese corazón. Y quiero que vamos paralelamente, sin perdernos de Hechos, a Juan 6:44. En el libro de Juan 6:44, miramos cómo dice. Versículo 44. Sin perder el hilo aquí. Mira lo que dice, nadie puede venir a mí. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Entonces él mismo dice, nadie puede venir a mí. ¿Sí qué? Si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Miremos Reina Valera, por favor, la otra traducción. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, aún aquellos que venimos o vienen a los pies de Jesús, solamente es cuando el Padre les permite venir. Ni siquiera nosotros tenemos el poder, la potestad. Por más que usted insista, que usted obligue, que usted quiera que alguien se acerque a Dios, eso solo lo puede hacer ¿quién? Dios. Tú puedes entregar palabra, ojo, con amor, misericordia, pero no haciéndolo de una forma brusca o creyendo que porque tú hablas tan lindo y dices tantas palabras y tanta elocuencia, basta para que una persona pueda abrir su corazón a Dios. Es necesario que Dios mismo sea quien haga esta operación. Vamos a 2 de Timoteo 2:25 en NBI, un versículo que muy bueno que se lo memoricen y lo tengan ahí en su corazón. Y mira lo que dice, 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dámelo en NBI, por favor, que me gusta también esa, como lo dice. Así, humildemente, ¿cómo hay que ser? Humildemente debe corregir a los adversarios o aquellos que se oponen a la verdad, con la esperanza de que Dios les conceda ¿qué? El arrepentimiento para conocer la verdad. Pero nosotros tenemos un papel muy importante y es comunicar el evangelio ¿con qué? Con humildad, con cariño, con ternura, con misericordia, como lo dice también la traducción viviente. Traducción viviente, se los voy a leer, dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. ¿Los que se oponen a quién? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, Jesús es la verdad. Y dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan ¿qué? La verdad. Entonces, depende de Dios, como en este pasaje de Hechos, que Dios mismo se encarga de abrir el corazón. Y vemos como una situación sencilla donde esta mujer estaba simplemente al lado del río, en oración, adorando a Dios, y Pablo empieza a predicar y Dios le abre el corazón, entiende, porque ellos adoraban a Dios, pero no conocían el Mesías, no conocían y no sabían que Jesús era el cumplimiento del Mesías, el que había de venir y que ellos esperaban desde hacía mucho tiempo. Y cuando sucedió que Pablo le habló, Dios abre su corazón y ella puede entender que Jesús era quien daba la salvación para ese tiempo. Vamos a Lucas 8:15, que es referente también a esta parte del pasaje. Lucas 8:15. Mira cómo dice. Y las semillas que cayeron, NBI, sí. Pero parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran, produce una buena cosecha. Entonces ahí hay dos puntos, y es que primero tenemos que creer
escuchar la palabra, Dios abre nuestro corazón para poder recibir ese mensaje, pero también necesitamos hacer otra cosa, que es retener la palabra, ¿cierto? Es guardarla en el corazón, poder obedecer lo que vamos aprendiendo para poder que produzca en nosotros una buena cosecha. Por eso dice, con corazón bueno, noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena, como perseveran. O sea que es importante que tú y yo no solamente creamos en Dios, creamos en Jesús, sino que esa palabra que recibimos la retengamos, la pongamos por obra para seguir creciendo en Dios. Volvamos entonces otra vez a Hechos, y volvamos ahí a Hechos 16, al versículo 15, donde íbamos. Y dice así, habíamos hablado en el 14 que le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo, y el 15 dice, cuando fue bautizada, ¿sola o con quién? Con su familia. Fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse, ¿dónde? En mi casa. Y dice, nos persuadió, nos convenció de que fuéramos a hospedarnos en la casa de él, dice Pablo. Vamos allá al versículo 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, pasó ese episodio, pero vemos cómo en ese momento Dios abre el corazón de una mujer que simplemente estaba adorando a Dios, que era creyente o no era creyente. Entonces uno podría decir, no, es que Dios solo abre el corazón de los creyentes, solo abre el corazón de aquellos que ya están predispuestos a adorarlo. Pero ahora en esta otra parte de la historia nos vamos a dar cuenta otra situación en la cual Dios también abre corazones de otra forma, y en esta forma es un poco más violenta. La otra fue más sencilla, pero la otra, esta que vamos a ver, es diferente. Dice, entonces una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía ¿un qué? Un espíritu de adivinación. O sea, era poseída por un demonio de adivinación. Los demonios sean omniscientes o que conozcan. Un demonio no puede conocer tus pensamientos, no los puede leer, no sabe qué piensas, pero sí conoce tus conductas, sí conoce lo que se hace, o conoce nuestra tendencia pecaminosa y lo que normalmente hacemos, ¿cierto? O haríamos en pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Esta mujer que dice que era una joven que tenía un espíritu de adivinación, con sus poderes ganaba mucho dinero. ¿Para quién? Y tenía, no es como muchos de hoy en día que son farsantes. Y entonces dice que la adivina, entonces le meten mentira, le pegan su enredo, sus cosas, y tal vez en este tiempo puede que haya pocos de esos, como lo narra la Biblia, que eran poseídos por demonios de adivinación, y era lo que hacía, como el negocio que tenía. 17, y dice, esta mujer nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando. O sea, tenían publicidad sin pagar. Iba detrás de ellos y gritaba, y dice que gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Eso no era mentira. Los demonios hablaban la verdad de lo que sucedía. Pero dice que Pablo, dice, así continuó durante un día, 2 días, ¿qué dice? Muchos días. Entonces Pablo salía y visitaba, iba a llevar la palabra, y la muchacha atrás gritando, ellos vienen a traer el mensaje de Dios para llevarles y darles la salvación. Pero Pedro como que se le acabó la paciencia también ahí. Sí, no siempre metiendo a Pedro en todo. Pablo. Y dice, perdón Pedrito, dice, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y dijo, esta muchacha ya no más pues. Se volteó y dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu, ¿qué? O sea que se le acabó el negocio a los amos. ¿Por qué? Porque el espíritu que le daba ese poder sobrenatural de adivinar, de darle ciertas cosas pues que ellos hacían de adivinación, se acabó el negocio. Entonces la situación no paró ahí. Vamos al versículo 19.
Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza, ¿de qué? De ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Pablo simplemente no quería, le desagradó la propaganda gratis que venía de los demonios, esa propaganda que no necesitaba y que realmente no era necesario la aprobación demoníaca para él hacer un trabajo correcto de llevar el evangelio y de enseñar la palabra. Y dice que en el 20 los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos. Primero que todo, en Filipos eran romanos más que todo y griegos, y para ellos un judío era visto de mala forma. Un judío era visto como por encima de los hombros. Un judío era despreciado, y así lo presentan. Dice: estos hombres son judíos y están alborotando ¿qué? Nuestra ciudad. Y empieza la sarta de mentiras, como que el espíritu se le pasó al otro. Dice: enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran, ¿qué le arrancaron? Y los azotaran. Después de darle 23, después de darles muchos golpes, en la ley judía solo se podían dar 40 azotes menos uno, pero ahí le dijeron que le dieron muchos. Y hay otro pasaje donde dice que incontables los golpes que le dieron. Dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Estos son unos alborotadores, están haciendo aquí de todo, hablando de un tal Jesús. Vea, le dañaron el negocio a los que más impuesto pagaban aquí, y se volvieron en contra de Pablo y de Silas. 24. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior, o sea, el más adentro, el más profundo, y le sujetó los pies, ¿dónde? En el cepo. El cepo era unas cosas de madera donde les metían los pies, y a veces eran muy abiertos de forma muy incómoda, que doliera incluso, y ahí los metieron esa noche. Y dice: ¿usted qué haría si usted está en esa situación donde usted está hablando del Señor, hace algo, envía un espíritu de estos en el nombre del Señor fuera de una persona y lo meten a la cárcel? ¿Estaría muy contento? ¿Estaría muy feliz? ¿Sí? ¿Qué haría usted de pronto? ¿O qué haríamos? Y dice entonces ahí la palabra, dice: al recibir tal orden, el 24, los metieron en el calabozo interior, les sujetó los pies en el cepo. 25, a eso de la medianoche. ¿A qué hora es la medianoche? A las 12, ¿cierto? Porque empieza a las 6, la mitad son las 12. Bueno, y dice: a medianoche Pablo y Silas se pusieron a renegar, se pusieron a decir que qué vida tan dura, que se hubieran quedado en Jerusalén. ¿Qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar. Quién sabe si eran afinados, pero adoraban al Señor y cantaban. Y dice: a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Que dígame, aquí nunca se escucha una canción. Aquí solo se escuchan lamentos, quejas. Solo se escucha que la gente reniega de todo lo que le está sucediendo. Y vemos como Pablo y Silas empiezan allí a cantar, a orar con himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Y es una enseñanza que Dios nos da en esta palabra, y es que cuando tú tengas situaciones adversas, cuando tengas esas situaciones en las que te han aporreado de cualquier tipo, tenemos que alabar al Señor, tenemos que darle gracias. Y ellos se gozaban cuando eran vituperados, cuando eran aún aporreados, cuando sufrían en carne propia todas aquellas infamias, insultos, por tener la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y es la fe que tú y yo tenemos, es la fe que tú y yo
profesamos, que hemos recibido con la esperanza de la salvación que Dios nos ha prometido. Dice entonces el 26, de repente se produjo ¿un qué? Como los que están pasando en estos días, en todos lados, ¿no? Dice, se produjo un gran terremoto, un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron. Tremendo, ¿no? ¿Quién libera cadenas? ¿Quién rompe cadenas? Si no es Él mismo, en medio de tu adoración, en medio de tu alabanza. Es cuando nosotros podemos convertir todo aquello que nos hace mal y nos hace daño en algo bueno de parte de Dios. Porque Él mismo es el que se encarga de transformar nuestra vida. No importa tu condición, no importa lo que estés viviendo, si es económico, si es sentimental, si es espiritual. Tú debes adorarlo desde el fondo de tu corazón. Debes entregarle porque solo Él puede romper esas cadenas que necesitamos ser abiertas. Dice que el carcelero despertó. ¿Qué lo despertaría? ¿O el terremoto? Además que porque el carcelero obviamente vivía al lado de la cárcel, vivía ahí cerquita para poder tener el acceso fácil. Y dice que el carcelero, versículo 27, despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. ¿Cómo así? ¿Por qué eso? ¿Ustedes qué dirían? ¿Eso qué pasaba? Había una ley romana que si un guardia dejaba escapar a un condenado o a un preso, ellos tenían que sufrir la condena de ese preso. Entonces, si se les escapaba, si se volaban, ellos era preferible matarse a que los mataran. No se le voló ninguno. Y dice, y el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Mire el amor de Pedro. Era a ver si estaban dormidos. Muy bien, están conectados todos. Mire el amor, sí, ahí es la cascarita. Mire el amor de Pablo, como viendo que es más, tal vez ese mismo carcelero fue el que le dio los azotes y le cascó y le dio con la madera, con esos palos y les arrancó la ropa. Y él simplemente dijo, no te hagas daño. El amor de Pablo para ese hombre estaba por encima aún de su misma libertad. Estaba aún por encima de eso. Y mire lo que sucede después de que él le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz. Entró pues le trajeron una lamparita, ¿no? Él no tenía celular para prender la lucecita, no. Pidió luz y dice, y entró precipitadamente, rapidísimo, y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué hizo que estuviera temblando? Me preguntaba yo. ¿Será que estaba temblando por el terremoto? ¿O estaba temblando de ver el amor que Pablo tuvo con él? De avisarle, no te vas a matar, que aquí estamos todos. Y eres importante para nosotros. Hayas hecho lo que nos hayas hecho, recibiste órdenes o como fuera, el amor de Pablo en este hombre y la situación lo llevó a caer de rodillas delante de Pablo y de Silas. Y dice, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. En su corazón, ahí no dice que hubo un arrepentimiento, pero el hecho de estar arrodillado, postrado delante de Dios, delante de Pablo y de Silas, era una manifestación de un arrepentimiento, de ver el amor, de ver cómo Pablo y Silas les importó tanto su vida que tal vez a nadie le importaba, pero a ellos sí les importaba. Y mira qué hermoso. Y luego dice, luego los sacó y les preguntó, no los dejó en la cárcel, los sacó de allí. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Recuerdan el videito ahora del joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos del 5 al 10, los que tienen que ver con el amor al prójimo.
¿Por qué? Porque él sabía que esos primeros mandamientos del 1 al 4 eran amar a Dios sobre todas las cosas, y el joven rico no lo amaba. Por eso le habló de los otros, y cuando le dijo, yo ya los he cumplido todos, dijo, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y cuando hagas eso vienes otra vez. Y él se fue triste, se fue aburrido. ¿Por qué? Porque en su corazón el número uno, ¿quién era? El dinero. Y por eso Jesús decía, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque Dios tenga algo contra las bendiciones económicas, sino que si el amor al dinero en tu vida sobrepasa el amor a Dios, te va a ser muy difícil que tú entregues a Dios tu corazón. Va a ser casi imposible. Y él mismo decía, luego lo sacó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él sabía que habían sido metidos a la cárcel porque predicaban ¿qué? La salvación de Jesús. Y les dice, ¿qué tengo que hacer? Estoy evidenciando ese amor. Mira, hay algo muy importante, y es que muchos de nosotros a veces, o le dicen a uno, pastor, ¿yo qué hago con mi mamá, con mi papá, que es que no quieren? ¿Será que les estás mostrando primero el amor de Dios? ¿O sigues tratándolos a las patadas? ¿Sigues haciendo lo que no hay que hacer? Y estás esperando que ellos vuelvan sus ojos a Dios, sabiendo que ni siquiera ven el amor de Dios en ti. Es lo primero que tenemos que hacer, mostrar el amor de Dios en nuestras vidas, en ellos, con ellos, para que ellos sean seducidos por el amor de Dios. Y luego los sacó, les preguntó qué tengo que hacer para ser salvo, 31, y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Bueno, y ahí surge una pregunta que muchos cristianos lo recitan como, no, es que yo creo en Dios y tengo la total certeza que mi familia y yo vamos a ser salvos porque yo soy cristiano. Es un error, y ahí lo vamos a ver más adelante. Porque a veces creen o creemos que si yo soy salvo, entonces mi esposa va a ser salva porque yo soy salvo o porque yo creo en Dios, o mi familia, pero es individual. Tú tienes que acercarte a Dios de manera personal y entregar tu corazón y tu vida a Él para que realmente puedas recibir esa salvación. Y dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Ve 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa, o sea, a su familia. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, mira, les lavó las heridas. Y tal vez él mismo le produjo esas heridas. Y ahora mire cómo el amor se devuelve por un amor que ya había sido expresado de parte de Pablo. Y dice que les lavó las heridas y enseguida fueron ¿qué? Era el símbolo en el principio del cristianismo de que alguien se arrepentía y lo hacían en serio, de una vez. A veces en la iglesia, no, yo por dentro de un año me bautizo, que yo como que vea que sí. No, ellos lo tomaban en serio. De una, decían, conocían la verdad, conocían a Dios, y el primer símbolo era, muera al mundo y resucite ¿para quién? Para la nueva vida. Y dice que fueron bautizados él y toda ¿qué? Su familia. Por eso Pablo le dijo, serás salvo tú, ¿y qué? Pero porque toda la casa escuchó el mensaje, toda la casa se arrepintió y toda la casa fue bautizada en señal de arrepentimiento. Entonces vemos cómo ese versículo, que a veces ha sido mal interpretado, pensando que solo porque yo creo mi familia va a ser. Es muy tremendo cuando dice la palabra, ¿qué tal si tú como esposa haces que tu esposo se salve? ¿Por qué? Por tu buena conducta. ¿O qué tal si tú como esposo te ganas a tu esposa para Cristo? Por el amor que tú le entregas, por el amor que tú le muestras de parte de Dios. ¿Sí? Dice, fueron bautizados él y toda su familia, 34. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió ¿qué? Comida, los sentó a su mesa y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y eran romanos
que creían en una cantidad de dioses, pero fueron sensibles y Dios abrió ¿qué? Su corazón. Miren las dos situaciones de esta mujer Lidia, cuando Dios le abre el corazón, una mujer dispuesta que obedecía a Dios, que adoraba a Dios, pero el contraste con el carcelero que no creía en Dios, pero que evidenció a Dios a través de unas personas que mostraron el amor que tal vez él nunca había experimentado. 35. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. 36. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo le respondió a los guardias, los que venían a traer la razón: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Aunque eran judíos, tenían nacionalidad romana. Y había leyes para los romanos que eran muy delicadas. Y ellos y los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas, los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, la de la historia más anterior, donde se vieron con los hermanos y los animaron. ¿Y después qué pasó? Se fueron. Salen de la cárcel, del ser golpeados, de ser todo eso, y se van a ¿qué? A animar a los cristianos que habían conocido, a los mismos que ellos habían evangelizado y que les habían enseñado el mensaje de Dios. Mire qué hermoso, cómo Pablo, a pesar de todo ese sufrimiento y todas las situaciones, continuaba sabiendo que como cristianos nos toca pasar y padecer situaciones. Y las padecemos con la familia, las padecemos muchas veces con los que más amamos. ¿No le ha pasado? Que a veces que los de tu casa son tus enemigos, porque los de tu casa son los que más fuerte te hacen, menos creen en ti, o te dicen, usted no es el cristiano. Usted no es el cristiano, el Hijo de Dios. Sí, el aleluya. Y es porque en muchas ocasiones nos provocan solo por confesar el nombre de Jesús. Pero hay que amarlos y tener misericordia. Vamos a Mateo 10:22. Y vemos cómo la palabra es muy clara acerca de lo que nos toca vivir, lo que vamos a enfrentar. Dice, por causa de mi nombre, todo el mundo, ¿qué? Los va a amar. No, ustedes los van a querer, pero Ave María, van a ser como perita en dulce para todo el mundo. No, dice, por causa de mi nombre, todo el mundo. ¿Está hablando de quién? De el mundo. ¿Cierto? El mundo, el que está en el sistema del mundo, dice, los odiará, pero el que se mantenga firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, será salvo. Hemos sido justificados y Jesús pagó el precio de poder quitar todas esas leyes que habían, no las de los 10 mandamientos, sino las leyes ceremoniales que hacían apta a una persona para poderse acercar a Dios y presentar ofrendas. Jesús nos limpia, nos lava, pero ahora nos tenemos que mantener ¿qué? Firmes en Él, conociéndolo a Él, siguiéndolo a Él, pero tengamos presente de que por causa del nombre de Jesús nos van a odiar, nos van a hacer el bullying, nos van a hacer a molestar por todo, nos van a perseguir, a vituperar, pero tenemos que seguir perseverando, manteniéndonos siempre. Hechos 4:12, y es algo muy importante. Vamos a Hechos 4, versículo 12. Dice, de hecho, en ningún otro hay que. Ahí dice, por ahí mucha gente dice, no, es que todos los caminos conducen ¿a quién? A Roma. Es como decir, por donde usted se meta, usted va a llegar al cielo. Métase por Buda, por Mahoma, por filosofía, por nueva era. Mire, eso es falso totalmente.
Solo hay un camino, solo hay un nombre en el cual hay salvación. ¿Y es en el nombre de quién? De Jesús únicamente. Ahí lo dice, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, no existe. No lo va a encontrar porque no existe. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser ¿qué? Solo Jesús nos puede hacer salvos, su propio Hijo, a quien Él dio en sacrificio para que tú y yo nos podamos acercar, para salvarnos de este mundo, salvarnos de la ira venidera y poder estar en su presencia. Entonces, Pablo, aún entendiendo todas estas palabras que Jesús mismo había dejado, nos deja bien claro de que no hay salvación fuera de ese nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay ningún método, no hay ningún rito. Es solamente a través de Cristo. Es solamente a través de su palabra, a través de retener la palabra en nuestros corazones y obedecerla. Juan 10, 9. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 9. Entonces algo bien importante hoy es que tú y yo podamos aprender y pedirle al Señor que abra esos corazones duros, que abra esos corazones que aún no se disponen, porque Él es el único que tiene ese poder para hacerlo. Y dice Jesús, yo soy la puerta, y el que entra por esta puerta, que es el mismo, que soy yo, ¿será qué? Salvo. Y entrando por Él, dice, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Regálame, Reina Valera, de este, por favor. Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. ¿Por qué? Porque se entra a través de Jesús. Y al salir al otro lado, ¿se hallan qué? Pastos. Los pastos del cielo, los pastos de Dios, de salvación, de amor, de paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros, aunque tengamos situaciones adversas, yo creo que solamente Él nos permite vivir confiados. ¿Quién tiene problemas aquí? Levante la mano, quien tiene alguna situación que podría preocuparlo, lo puede preocupar. Y tenemos a Dios que nos da la tranquilidad, nos da ese gozo permanente, que independiente de lo que suceda, de que veamos que no hay salida, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Dios está ahí para darnos gozo, para permitirnos pensar, darnos esa paz y poder hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Vamos a verlo desde el 8. Desde el versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor. Póngale mucho cuidado a esta escritura, lo que dice. Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo no murió esperando y viendo que la humanidad era santa y que no era pecadora. Aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, ¿qué? De la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí lo van entendiendo ahí? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ¿qué? Reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, Dios se ha acercado a nosotros. Dios se ha acercado a ti y te ha dicho, mira, tengo la salvación, tengo el reino para dártelo a ti. Simplemente tienes que caminar en mí, entrar a través de mí. Siendo enemigos te reconcilié con mi Padre y ahora por mi vida, siguiendo mis pasos, van a heredar y van a tener vida eterna. Porque mira, qué triste que sea en vano que nosotros tengamos supuestamente fe.
pero no entremos a la vida eterna. Usted podría estar sentado aquí y venir siempre, pero como de pronto no ha tomado la decisión y no ha retenido la palabra en su corazón, tal vez pierda el tiempo, porque es de adentro, es del corazón, es de fondo que tenemos que hacerlo. Y es necesario que nosotros perseveremos en la palabra cada día, porque la clave de la salvación y la vida eterna está en perseverar en la palabra que nos ha sido dada. Vamos a 1 Corintios 15:2. 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Ojo, miren lo que dice la palabra, léalo bien juicioso. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿quién estaba hablando ahí? Pablo estaba hablando, pero era la palabra predicada también de Jesús, que era trasladada desde Pablo. Dice, si retenéis la palabra, ¿sois qué? Salvos. Si no, creísteis en vano. Ay, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Sí, mucha gente cree en todo, pero lo que nos hace realmente creyentes de verdad es que retengamos ¿qué? La palabra. Y miren lo que les decía ahorita. Qué triste que uno vaya a perder, haya creído en vano, porque se dedicó solo a creer, pero no a retener la palabra en su corazón. Y decía el versículo de ahora rato, si perseveramos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Seremos qué? Salvos, porque la promesa está dada. Todo el camino está listo, pero hay que perseverar. Creíste en vano. Romanos 2:7. Romanos 2:7. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer, ¿buscan qué? ¿Qué buscamos cuando queremos hacer el bien y agradar a Dios? Estamos buscando gloria, la gloria de Dios, la honra y la inmortalidad, pero en su presencia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque quienes perseveramos y nos mantenemos en hacer bien las obras que Dios mismo nos expresa a través de sus frutos, pero las obras del Espíritu, no somos salvos por obras, pero hemos sido creados en Dios para hacer buenas obras. Y las buenas obras son el amor, la misericordia, el perdón, todo aquello que implica el amor. Lo que le decía Jesús a este hombre rico, ya le daba todos los mandamientos, amar al prójimo, honrar al padre, honrar a la madre. Decía, sí, yo ya he hecho todo eso. Mentira, nadie cumple todas las leyes y en algo fallamos, porque no somos perfectos. Pero Dios le daba esa claridad a este hombre que buscaba el secreto de la vida eterna. Timoteo 4:16. Ya casi vamos llegando a la mitad, no me preocupe. 1 Timoteo 4:16. 4:16. Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. ¿Será que tenemos que tener cuidado de quién? A veces cuidamos más del vecino y nos olvidamos que nosotros somos nuestro peor enemigo. Porque en nosotros opera la carne, la maldad, el pecado que viene marcadito desde hace mucho tiempo. Yo muchas veces lo he predicado. Y usted tiene que enseñarle a los niños a que hagan lo malo o que hagan lo bueno. ¿Cierto que lo saben hacer malo de por sí? Usted deja a dos niños ahí y se matan, se muerden, se hacen de todo, porque los niños siempre traen y traemos desde pequeños esa naturaleza pecaminosa. Y decía ahí en Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, cuídate de tu testimonio igualmente, cuida de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miremos en Nueva Versión Internacional como lo dice. Ten cuidado de tu conducta y de tu
enseñanza. Ten cuidado. Persevera en todo ello. ¿En qué? En conducta y en enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces somos muy buenos para enseñar, pero como dice, predica pero no aplica. Entonces, si tú lo único que haces es enseñar y darle bibliazos a los de la casa y a todos los que te ves, pero no estás cuidando tu conducta y mostrando lo que predicas con tus hechos, no lo haces, no estás haciendo nada. Porque es muy claro, ¿no? Cuidado de la conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Es más, lo escucharán. Si tú cuidas de tu conducta y tu doctrina o lo que enseñas, te van a escuchar. Ay, pero es que yo qué hago, a mí no me escuchan. Pero si eres el mismo cascarrabias de siempre, si eres el que siempre anda de mal genio, contestando mal, haciendo todo al revés, tienes que predicar, pero tienes que aplicar. Y entonces, viendo y dando una conclusión, Dios puede abrir el corazón de cualquier persona, sea creyente o no creyente, pero Él es el que lo hace. Tú no puedes obligar a nadie a que abra el corazón a Dios, porque no tenemos ese poder. Lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Nosotros no, solamente comunicar un mensaje, comunicar una palabra, pero el trabajo lo hace Dios. Entonces tengamos en cuenta hoy como enseñanza de que nosotros podemos orar pidiendo a Dios que abra ¿qué? El corazón de las personas. ¿Quién tiene aquí alguien por quien orar de esa forma? Y que aparte de eso, sumado, regálame pianito por favor, sumado a eso, sumado a la oración, que venga que tu conducta y tu enseñanza, lo que enseñas y lo que muestras con tu vida. ¿Sí? ¿Quedamos claros hoy? Corto, sencillo, sustancioso. Cierra tus ojos, vamos a orar ahí, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, Señor. Padre, porque eres tú quien abre corazones. Eres tú, Señor, quien hace en nosotros el querer como el hacer. Enséñanos cada vez más a velar por nuestra conducta, por nuestra enseñanza, el testimonio que damos delante de las personas, Señor, para que tú mismo puedas abrir el corazón de aquellos que necesitan como lo necesitamos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido que seas tú tocando el corazón de cada uno de estos pequeños. Que ese mensaje, Señor, quede en sus corazones y que estemos pendientes de que eres tú quien abre el corazón, pero que nuestra conducta, nuestra ternura, nuestra humildad para enseñar y hablar hacen que tu Espíritu Santo disponga corazones para que sean abiertos. Padre, gracias. Y pídele perdón a Dios ahí si has sido agresivo, has dado mal testimonio a tu pareja, a tu familia, y de manera farisea y religiosa enseñas y hablas de Dios, pero no muestras a Dios en tu corazón. Señor, sé tú enseñando, abriendo, llenando de tu presencia, de tu claridad, de tu amor a cada uno de estos pequeños, Señor, a cada uno de nosotros. Enséñanos a hablar, a mostrarte a ti con nuestra propia vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese ejemplo que nos da Pablo, que aunque latigado, aporreado, torturado, Señor, solo deseaba adorarte, darte gracias, Señor. Y aún por encima de su propio bien de escaparse de un lugar de cautiverio, le importó más la vida de este carcelero, al cual tú permitiste abrir su corazón, Señor. Enséñanos, Señor, a ver más el amor y el amor a otras personas que aún nuestro propio beneficio, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado y estar juntos en este día. ¿Quiénes vienen?